Se desploman las bolsas globales. Las acciones europeas sufren más que las acciones estadounidenses. El ataque a la planta nuclear en Ucrania puso al mundo en alerta. El trigo y el aluminio llegan a máximos históricos. La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia un posible aumento de tipos de interés del 0,25%. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros con el conflicto en Ucrania y lo que nos espera para esta semana con el comunicado del Banco Central Europeo y el dato de inflación de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Los principales índices de bolsa alrededor del mundo se desplomaron durante la sesión del viernes. Las acciones que más cayeron fueron las europeas. En Asia, el Nikkei de Japón fue el que más cayó con una pérdida del 2,50% durante la sesión del viernes. El Nikkei pierde un 1,85% durante la semana, pero el que más cayó en Asia durante la semana pasada fue el Hansen de Hong Kong. El Hang Seng cae un 3,79% durante la semana pasada, mientras que las acciones en Shanghái pierden un 0,11%. El índice del MSCI de acciones globales cae un 1,56% durante la sesión del viernes. En Europa el que más cae es el FTSE MIB de Italia por su alta exposición que tiene a Rusia y al sector bancario europeo. Tan solo Société Générale tiene una exposición a Rusia de 18.000 millones de euros. El FTSE MIB cae un 6,24% durante el viernes y registra una pérdida semanal del 12,84%. El CAC 40 de Francia fue el segundo que más cayó en la eurozona durante la semana pasada, con una pérdida semanal del 10,23%. El DAX de Alemania cayó un 10,11% durante la semana pasada y visita la zona de los 13.000 puntos, la cual es la zona de mercado bajista. Cuando un activo retrocede el 10% desde su último pico, entra en zona de corrección, pero si el retroceso es del 20%, el activo entra en zona de mercado bajista o se dice que la tendencia ha cambiado a la baja. En Estados Unidos el que más cae es el Nasdaq con una pérdida semanal del 2,78%. El Nasdaq se mantiene en zona de corrección y forma sobre el gráfico diario lo que se conoce como un cruce de la muerte. El cruce de la muerte se produce cuando la media móvil exponencial de 55 días cruza por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. El patrón tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. El Dow Jones cae un 1,30% semanal y el S&P 500 pierde un 1,27%. El dato de empleo de Estados Unidos sale muy por encima de lo esperado y eso también contribuyó a que las acciones estadounidenses no cayeran tanto como cayeron las europeas. Se esperaba que la economía estadounidense hubiese creado 407.000 nuevos empleos durante el mes de febrero. Sin embargo, la lectura actual fue de 678.000 nuevos empleos creados en febrero, muy por encima de lo esperado. La tasa de desempleo baja del 3,9% al 3,8% en Estados Unidos y se acerca a los niveles previos a la pandemia, cuando estuvo en el 3,5%. El ataque a la planta nuclear más grande de Europa situada en Ucrania fue lo que presionó a las acciones globales durante la sesión del viernes. Los inversores prefieren acciones estadounidenses sobre las europeas debido a la exposición que éstas tienen al conflicto en Ucrania. La escalada militar en Ucrania ocasiona que los bienes básicos suban. El trigo y el aluminio llegan a máximos históricos, mientras que el maíz y la soja se mantienen al alza junto con el crudo. En medio del conflicto en Ucrania, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que preferiría un aumento del 0,25% de tipos de interés en vez del 0,50% que estaban especulando algunos. Eso le brinda apoyo a las acciones estadounidenses. Se espera un mejor desempeño de las acciones estadounidenses sobre las europeas. La cercanía de Europa a la zona de conflicto también afecta al euro. El rublo ruso continúa registrando mínimos históricos frente al dólar, mientras que el índice del dólar sube al 98,50, nivel que no visitaba desde mayo del 2020. La atención se posa ahora sobre el Banco Central Europeo y el dato de inflación de Estados Unidos durante esta semana. Sin embargo, el conflicto en Ucrania sigue tomándose el centro del escenario.
Para el lunes de esta semana tenemos la tasa de desempleo de Suiza, las ventas minoristas de Alemania y la confianza del inversor del Centix de la eurozona. Para el martes tenemos la producción industrial de Alemania, las ventas minoristas de Italia, el Producto Interior Bruto de la eurozona y Japón, el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de China. Para el miércoles tenemos la producción industrial de Italia, las plazas de empleo disponibles del JOLTS de Estados Unidos, los inventarios de crudo de Estados Unidos y el índice de precios al productor de Japón. El jueves tenemos datos bastante importantes como el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés, así como el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, uno de los indicadores de inflación más seguido por los inversores. Por último, para el jueves tenemos las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. El viernes tenemos el índice de precios al consumidor de Alemania, otro dato de inflación de la eurozona, y de Reino Unido tenemos varios datos económicos como el Producto Interior Bruto, la balanza comercial, la producción industrial, la producción manufacturera y las expectativas de inflación. Finalmente, para el viernes tenemos de la Universidad de Michigan el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación preliminar. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se comportaron durante la semana pasada y los posibles movimientos que tengan para esta semana. Tenemos el gráfico diario del índice del Nasdaq y como podemos observar, la media móvil exponencial de 55 días ha cruzado por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. A esto se le llama el cruce de la muerte. Este patrón tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. A corto plazo es posible que intente corregir hacia arriba, ya que el índice está sobreextendido hacia abajo. Pero a medio plazo, según el cruce de la muerte, el índice podría continuar cayendo. De caer por debajo de la zona de los 13.270 puntos, el Nasdaq estaría entrando en zona de mercado bajista. Por debajo de los 15.000 puntos, el Nasdaq se mantiene en zona de corrección. Sobre el gráfico diario del FTSE 100 de Reino Unido vemos cómo se desploma este índice y rompe por debajo de los 6.824 puntos. Sobre el gráfico semanal podemos ver mejor la caída del FTSE 100 y vemos que en esa zona que rompió hacia abajo está la media móvil exponencial de 200 semanas. Aunque el FTSE 100 ha dejado falsas rupturas en el pasado, en esa media móvil exponencial de 200 semanas, es posible que en esta ocasión intente continuar cayendo tal vez hasta la zona de los 6.658 puntos. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el FTSE 100 retroceda hacia arriba. En caso de retroceder al alza, esa misma media móvil exponencial de 200 semanas podría cambiar de función de soporte a resistencia en el FTSE 100. El DAX de Alemania también cae a la zona de mercado bajista por debajo de los 13.000 puntos y este índice también confirma lo que se conoce como un cruce de la muerte con la media móvil exponencial de 55 días cruzando por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. Al igual que el Nasdaq, esto nos indica que el índice podría continuar cayendo a medio plazo, aunque también se podría dar un retroceso alcista ya que está sobreextendido a la baja. En el índice del dólar vemos que el índice rompe por encima del 99.00 y su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor del 100.00. Sobre el gráfico semanal podemos ver mejor la subida que ha tenido el índice del dólar y sobre el gráfico semanal vemos que está a punto de formarse lo que se conoce como un cruce dorado. El cruce dorado es lo contrario al cruce de la muerte. En el cruce dorado, la media móvil exponencial de 55 días cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 días. Este patrón tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo. A corto plazo es posible que intente corregir hacia abajo ya que está sobreextendido al alza, pero a medio plazo podría continuar subiendo tal vez hasta el 100.00. Sobre el gráfico diario del oro vemos que el oro acelera su impulso alcista por encima del 1975 y llega al 2000. Es posible que ese 2000 actúe como resistencia por ser un número entero, pero el oro podría continuar subiendo.
Sobre el gráfico semanal vemos que por encima de la zona del 2000 su próximo nivel de resistencia podría estar tal vez en este pico alrededor del 2047 o en este último pico alrededor del 2075. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.